Bueno, queridos alumnos, queridas alumnas, me alegro un montón volver a verles. Muy buena tarde para quienes están de manera presencial, quienes están viendo la clase grabada. Un abrazote a la distancia. Como siempre digo, se les quiere un montón. Y bueno, siempre desear que no bajen los brazos y que traten de no poner a 2.5 la grabación. Bueno, pues vamos a iniciar, queridos alumnos, nuestra última clase de esta cursada, que tenía que ver con la historia de la Biblia y sus traducciones. Este es de vital importancia para poder ir avanzando en los distintos temas que el texto sagrado nos plantea. Es muy importante tener esta base que nos hace a nosotros recordar que este texto que para nosotros es sagrado, es canónico, es norma de fe y de conducta, es un texto que ha llevado a cabo un proceso humano y divino, divino y humano. Y en ese proceso, ¿no? Plantea a los lectores de la palabra los desafíos de ir desentrañando, de ir analizando, de ir interpretando, de ir aplicando de manera lo más correcta y fiel a la intención de los autores para no caer en contradicciones, herejías o que traiga confusión a las personas que necesitan de la salvación en Cristo Jesús. Así que bueno, es importante esta materia, es una base, por eso es una materia correlativa. Ustedes aprueban esta materia y podrán cursar la siguiente materia, que es Introducción al Antiguo Testamento. Ahí nosotros vamos a entrar ya de lleno a ver temas sobre el Antiguo Testamento con mayor profundidad y luego estaremos viendo libro por libro. Así que bueno, tenemos rato para seguir analizando el texto sagrado y aprender muchas cosas más al respecto. Muy bien. También quiero comentarles que después de esta clase, la plataforma ya ha sido programada para liberar el examen. Ustedes tendrán, creo que fue muy bonito con ustedes porque los quiero un montón. No le digan a sus compañeros de segundo o de tercero, pero fui bonito porque les puse 12 horas para contestar 100 preguntas. Entonces, es importante. Ya son hermanos, pues ya me escuchó mi mujer y ella dice que es de tercer año. Ya son, voy a ir con el chisme con sus compañeros de tercer año. Bueno, no, hermanos, tienen 12 horas, tienen 12 horas para contestar, son 30 preguntas del examen. Por favor, es muy importante que lean bien las preguntas con toda calma, tienen tiempo suficiente para hacerlo. No se comparten las respuestas, ¿ok? Así que yo sé que Dios los está mirando y ustedes también. Así que en ningún grupo, en ninguno, che, ¿qué preguntó? ¿Cuál es la respuesta? No, no, no. Cada uno, aquí no aplica el amor fraternal. Aquí no aplica de que, ay, somos hermanos en la fe. Sí, somos hermanos, pero bueno, cada uno su nota que debe de sacar, ¿ok? Bueno, vamos a tener dos últimas clases, hermanos, muy cortitas. La primera tiene que ver con cómo fue evolucionando el texto hebreo, ¿no es cierto? El texto hebreo y el texto griego en cuanto a sus traducciones. Y la segunda clase tendrá que ver una breve historia, una breve semblanza de cómo vinieron evolucionando las traducciones en español, ¿m? Las que nosotros ahora tenemos. Así que bueno, vamos a tener estas dos últimas clases. Voy a compartir la pantalla. Ahí estoy. Y vamos a... Creo que ahora ya pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí. Gracias, muy amables. Muy bien, pues entonces vamos a ver, hermanos, cómo se da el tema. Como les dije,
Los textos sagrados fueron escritos en sus idiomas originales, con distinta sintaxis, con distinta morfología, con distinta acentuación, diríamos, ¿no? Con distintos referentes conceptuales, ¿no? Y que evidentemente un idioma tan lejano como el que pudo haber hablado el patriarca Abraham, o el que pudo haber hablado Moisés, o el que pudo haber hablado Zacarías, o el que pudo haber hablado el Señor Jesús, o el que pudo haber hablado el apóstol Pablo, evidentemente nos distancian de una manera abrumadora en relación a nuestro idioma. Los idiomas, hermanos, por esencia y por naturaleza propia del lenguaje, van evolucionando, ¿no? Van cambiando. Y conforme pasan los años, se van incorporando nuevos conceptos, nuevas terminologías con los que nosotros nos comunicamos. Pero a la vez que se van así descubriendo nuevas palabras, ¿no? También van estando en desuso otras palabras. Entonces, muchas de las palabras que nosotros pronunciábamos en la década de los 70, de los 50, 60, 70, que tal vez algunos de nosotros somos, hoy ya no están incorporados en nuestro lenguaje, ¿no? No están incorporados. Evidentemente porque esta evolución ha sido muy notoria, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos una palabra muy común que se está usando que es WhatsApp, ¿no? Te mando un WhatsApp o nos comunicamos por WhatsApp o te mando un video por WhatsApp o mándenme la tarea por WhatsApp. Esta palabra de WhatsApp, eh, evidentemente nosotros, ni mi papá ni mi abuelita, ¿no? Lo usaron. Ujú. Y las palabras que antes se usaban, hermanos, para definir ciertas y determinadas cosas, pues ahora no. Por ejemplo, cuando era mucho tiempo atrás, decían, bueno, esta es mi chocita, ¿no? Esta es mi chocita, decíamos allá en México. Aquí no sé sinceramente si se decía así. Este era mi chocita. Pero esa palabra cayó en desuso y se ha vuelto arcaica. Y entonces, ¿qué decimos ahora? Esta es mi casita, ¿no? Esta es mi casita. Entonces, evidentemente, quien funge el papel de traducción, pues hace el hecho de ir hasta el lugar del origen del idioma en que fue escrito el texto sagrado para poder tratar de explicarlo en nuestro lenguaje. Por eso, queridos hermanos, yo no sé hablar inglés, no sé hablar alemán, no sé hablar uh, francés, pero evidentemente hoy en día las traducciones que nosotros tenemos cuando se leen en esos distintos idiomas, en muchos casos difieren, porque a veces, ¿no? Como no sé si les dije a ustedes en alguna clase, cuando uno está viendo un programa en inglés, ¿no? Un programa en idioma inglés, y abajo aparecen los subtítulos, es muy común, ¿no? Es muy común que abajo, cuando dice algo el que está hablando, cualquiera que sea, y la gente se empieza a reír, por lo regular hay un subtítulo que aparece que dice, ay, Dios, se me fue la palabra ahorita. Um, eh, increíble, se me fue, lo tenía acá. Um, Tiene que decir algo como sin traducción, pero hay una frase que aparece. Chiste local, ¿no? Chiste local. ¿Qué significa esto de chiste local o broma local o cuento local? Pues que no hay traducción, no hay forma de cómo traducirlo al español en este caso. ¿Ok? Bueno, hermanos, entonces, tomando en cuenta siempre esta situación, debemos abordar el texto sagrado siempre en función de que ahora nuestras traducciones en español
Evidentemente, pueden cambiar de versión a versión porque depende el traductor cómo haya fijado el sentido de esa palabra. Entonces, para algunos traductores será choza y para otros traductores será casa, o chocita o casita. ¿Ah? Entonces, evidentemente, queridos hermanos, eh, el traductor tiene que decir, ok, cuando Abraham decía, o sus abuelos decían, esta es mi chocita, ¿qué quería decir? O ahora ya a este tiempo, si ustedes le preguntan a un gurí, a un pibe, jovencito, che, ¿qué pensás que es una choza? Pues te va a decir para cualquier lado. Decir, y no sé, che, choza, ¿no será una bebida refrescante? ¿No será una marca deportiva? Porque no tenemos idea. Entonces necesitamos a alguien que vaya al tiempo de los papás de Abraham, los abuelos de Abraham, y entonces diga, choza o chocita era la expresión que usaban para decir que esto era una casita chiquitita, muy peculiar, ¿no? Un lugar donde la familia tenía para vivir. Pero tal vez otro traductor diga, no, la chocita no era tan chiquita la casita, era una casa, ¿no? Solamente que se hablaba en diminutivo porque se pensaba que era una casa chiquitita. Pero no, realmente decir chocita era como un sentido de afecto y por lo tanto era una casa grande. ¿Vieron cómo en ambos ejemplos una palabrita chocita puede entenderse de dos formas diferentes? Y entonces un traductor diría, no, creo que ellos se referían a una chocita en diminutivo y era un espacio pequeño, ¿no? Donde la gente vivía. Y otro traductor dirá, no, chocita era la expresión cariñosa, tierna, que alguien le daba a su casa. Pero la casa no era pequeña, la casa era grande. Y solamente lo decían como un sentido de humildad o de modestia. Bueno, fíjense como un ejemplo que puede sonar tan burdo, nos lleva a muchas cosas más profundas, ¿no? Porque entender cómo se decía choza o chocita en la década de los 50, 60, 40, 20 del siglo pasado, a irnos a 10, 12, 15 siglos antes de Cristo. Y ahí la situación se complica. Por eso, queridos hermanos, es muy importante que el estudiante de la palabra pueda hacer una exégesis y una hermenéutica correcta del texto sagrado. Ujú. Muy bien. Dicho esto como introducción, para que podamos entender la importancia que tienen las distintas versiones, traducciones del texto bíblico, bueno, les comento lo siguiente. Quiero preguntarles antes, hermanos, ¿mi internet no se corta? ¿Se escucha bien? Ok, No, ok, gracias, hermano, gracias. Tenía duda de eso porque hace rato como que andaba fallando mi internet. Bueno, listo. Vamos. En relación al Antiguo Testamento. Bueno, el Antiguo Testamento, como hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, ha sido escrito en hebreo y en arameo. ¿Ok? Pero este texto, ah, conforme fue avanzando, necesitaba darle el sentido que correspondía a este, eh, el concepto o la idea que quería transmitir el texto sagrado. Porque como les dije en la clase pasada, ustedes tienen una C y una S, no saben qué dice, si casa o caso. Y entonces, hermanos, surge la función de los masoretas y surge consecuentemente el texto masorético.
Ahora, vamos por partes. Los masoretas. Los masoretas se les conocía como soferines o escribas, ¿no? Que eran un grupo de personas que copiaban, que transcribían el texto sagrado de, ah, de papel en papel, diríamos, ¿no? O de códice en códice, o de papiro en papiro, o pergamino. Y a estos personajes se les llamaban soferines o escribas. So viene de dos raíces, hermanos, so y fer, la palabra soferín, que significa cortar o registrar. Entonces los soferines eran aquellos que registraban o transcribían con fidelidad el texto sagrado del Antiguo Testamento. Recuerden, no estamos hablando del Nuevo. El Nuevo fue escrito en griego, ¿ok? Estamos hablando del texto hebreo. Y entonces podemos nosotros decirlo ahora que los masoretas, soferines o escribas se traducen como un escribano o un copista. Son los que copiaban de un lugar a otro el texto sagrado. Y vamos a ver cómo hacían este copiado para darse cuenta, hermanos, que el texto bíblico por eso tiene una exactitud asombrosa, gracias a los soferines, gracias a estos personajes que fueron pero tan escrupulosos, que ahorita les voy a explicar el proceso que ellos seguían, que gracias a esa intención, nosotros ahora podemos leer un texto totalmente fiel, diríamos, lo más fiel posible que tenían de las copias, de las copias, de las copias, de las copias. Muy bien. Era una profesión familiar, esta ministerio, trabajo, encargo, vocación, como ustedes quieran llamarlo, pero era familiar. Y esto pasaba de generación en generación. Y era sumamente importante que se hiciera de esa manera, porque entonces las tradiciones familiares respecto del texto sagrado, el celo familiar que tenían sobre el texto sagrado, se iba compartiendo de generación en generación. Tenían estos personajes, hermanos, un excelente sentido de minuciosidad respecto de la exactitud del texto copiado. Eran minuciosos hasta más no poder. Rayaban ya, diríamos hoy, en términos muy modernos, en una obsesión perfeccionista. Pero la verdad que gracias a esa obsesión perfeccionista del copiado, pues hoy, gracias a Dios, tenemos un texto que no está corrompido, diríamos, ¿no? Que sí, tiene sus errores, que tiene unas variantes, sí, claro que sí, porque es un proceso humano, pero en esencia seguimos pensando que lo que hoy leemos es lo que se escribió hace miles de años. Con el transcurso del tiempo, los soferines empezaron a tomar ciertas libertades para introducir cambios en el texto. Esto fue muy importante. Y uno de los cambios fundamentales, hermanos, fundamentales, era la sustitución del tetragramatón por la palabra Adonai. Por una superstición respecto del nombre divino. Es decir, fue tanto su celo que ellos consideraban que pronunciar, que escribir el nombre sacrosanto, santísimo de Dios, ¿no es cierto? No lo podían consentir. Así que lo que hacen, hermanos, es que la palabra Adonai significa Señor, Señor, y
ponen las vocales, hermanos, ¿no es cierto? Ponen las vocales de la palabra Adonai entre medio de las 4 consonantes que se le llama el tetragramatón. Tetra, 4. 4 grandes palabras que están acá. Y, H, W o W, como ustedes la conozcan, y H. Entonces, hermanos, lo que se tiene en este sentido es que acá las vocales se transliteran al tetragramatón y por eso es que muchas de las versiones que hoy tenemos, incluida Reina Valera, nosotros leemos cuando se refiere a la divinidad como Jehová. ¿No? Jehová. Esta A, que en el idioma hebreo, hermanos, se pronuncia como ¿no? Se coloca entre la Y y la H. Entonces se pronuncia como Ye, ¿no? Como Yeu. Esta O se coloca entre la H y la W. Sheo, diríamos allí, Sheho o Yeho, como queramos pronunciarlo. Y la A estaría poniéndose delante de la W y antes de la H. Entonces se leería como Jehová o Jehová. Realmente, hermanos, no tenemos idea a ciencia cierta de cómo Moisés, Abraham, los profetas pronunciaron el nombre de Dios. No lo sabemos. Las traducciones católicas u otras traducciones de tinte católico no lo van a pronunciar como Jehová, sino como Yahvé. No es la clase hoy, hermanos, y no tendría tiempo para explicarlo, pero sé cree, hermanos, que era muy probable, es altamente probable que es así como se pronunciaba el nombre de Dios. Como Yahvé, o Yahweh, o Ragüe, o muchos otros como es otra entonación, ¿no es cierto? Dependiendo quién lo pronunciara. Así que bueno, de ahí sale el nombre Jehová, que aparece en nuestras Biblias, principalmente la Reina Valera, y las traducciones actuales, hermanos, como NBI, Dios habla hoy, la Nueva Traducción Viviente, prefieren usar el nombre Adonai. Entonces no le ponen ni Jehová, no lo traducen como Jehová, ni como Yahvé, sino como el Señor. El Señor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, estos cambios se empezaron a producir en estos copiados, ¿no es cierto? Pero en esencia, hermanos, el nombre de Dios nadie lo sabe. Solamente sabemos que es yo soy el que soy. No sabemos cómo se pronunciaba. Hoy hay una secta como los Testigos de Jehová que defienden a capa y espada que así lo pronunció Moisés y que así lo pronunció Josué y David y todos. La verdad es que no. La verdad es que no. Solamente conocemos estas grandes vocales, grandes consonantes que aparece el texto sagrado. Porque recuerden que el texto bíblico, hermanos, era consonántico. Solamente había puras consonantes. Muy bien. En el tiempo de Jesús fueron los fariseos quienes interpretaban lo que los soferines o los escribas transcribían. Esdras, el de la Biblia, que nosotros tenemos un libro que se llama Esdras, fue el primero que empezó con esta tradición de transcribir el texto sagrado. Y en el tiempo de Jesús, los fariseos eran quienes interpretaban lo que los escribas transcribían. Bueno, eso hacemos hoy muchos de nosotros. Hoy hacemos la interpretación del texto que aunque está escrito en nuestro idioma,
siempre es importante poder ver otras traducciones en nuestro idioma que nos puedan dar mejor luz para poder determinar cuál era el sentido primario o el sentido original con que se escribió. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, los masoretas entonces, recuerden, ustedes pueden meterse a la clase cuando ustedes gusten, ningún problema. Ustedes solo abren el micrófono o levantan la manito y ya está. Bien, los masoretas ya como tales, hermanos, los oferines o escribas eran los que tenían esta labor de transcribir, ¿no? Y ya veíamos lo minucioso que hacían. Ahora, los masoretas eran familias judías dedicadas a la transmisión y conservación de la pureza de las sagradas escrituras hebreas conocidas como la Tanaj. Ya ustedes saben qué es la Tanaj, ¿no es cierto? Entonces, eran estas familias que se dedicaron a conservar la pureza de estas escrituras. La palabra masora, ¿no? De donde vienen masoretas, proviene de la palabra hebrea masoret, que significa vínculo, vínculo. Luego, este término de masora o masoret, comenzó a significar entregar. Y luego asumió el significado de tradición. Esta palabra será muy, muy importante de entender lo que es la masora o en hebreo masoret, porque es a través del trabajo de los masoretas donde se fija la tradición bíblica, el sentido del texto sagrado. Por eso, hermano, los masoretas se originan alrededor del 400, 500 al 700 después de Cristo. Estamos hablando ya siglo V al siglo VIII después de Cristo, ya en nuestra era. Y estos masoretas vendrían a ser los sucesores de los soferines, que eran los escribas primitivos, ¿no? Fíjense entonces, hermanos, cómo a partir del siglo V se empieza a fijar la tradición, se empieza a fijar el sentido del texto. Y son los masoretas quienes, hermanos, vocalizaron el texto sagrado. Fueron ellos. Ellos dijeron, ok, tenemos una C, tenemos una S. Si nosotros leemos todo el contexto con el que venimos escribiendo, esa palabra no puede ser caso, sino esa palabra tiene que ser casa. Entonces, le colocan el texto sagrado la vocal A y la otra vocal A. A partir de ese momento, esa palabra debe leerse como casa. Así que los masoretas, hermanos, cumplieron una función muy importante para fijar la tradición del texto sagrado del Antiguo Testamento. Porque al añadir, insisto, las vocales, pues ya le da el sentido, el concepto definitivo de lo que debe significar esa palabra. ¿Me explico, hermanos? Háganme una manito solamente para saber si me expliqué. Ah, yo no veo a nadie, pero está bien. Por fe entiendo que sí me expliqué. Bueno, entonces, este texto sagrado, hermanos, viene ya a partir del trabajo de los masoras, a partir de ahí, las traducciones que ahora tenemos empiezan a tomar como base pues, la vocalización ya hecha por los masoretas. Entonces, nuestras Biblias están traducidas del trabajo masorético. Existieron tres escuelas o tradiciones descendientes de los masoretas que vivieron entre los siglos VI y IX después de Cristo, ¿no?
tres escuelas muy importantes. Una fue la babilónica, la otra fue la palestinense y la otra fue la de Tiberíades. De tres tradiciones, escuelas o familias, ¿no? Que se dedicaban a este trabajo escrupuloso de traducir o vocalizar el texto sagrado. Con el pasar de los siglos, entonces, se fue imponiendo la tradición tiberiense por sobre la babilónica o la palestinense. Así que en el siglo X después de Cristo, en Tiberíades, en esta ciudad de Tiberias, conviven dos corrientes, o dos escuelas, o dos tradiciones. Una de la familia de los Ben Haser y otra tradición o escuela de la familia de los Ben Neftali. Estas dos tradiciones fueron muy honorables, muy respetables, y entonces cobraron mayor impulso, importancia al texto que ellos vocalizaron, y por lo tanto fue muy importante. Pero de estas dos corrientes, la que prevaleció, la que fue más citada, la más consultada, es la de la familia Ben Hacer. Así que bueno, si se dan cuenta, hermanos, este proceso de fijar la tradición del texto sagrado viene de Tiberias, ¿no? Principalmente de la familia de los Ben Hacer. Ahora, ¿cuál era la principal función de los masoretas? Que, como dije, fueron los encargados de hacer la vocalización del texto sagrado. Tres eran las principales funciones. Uno era guardar el sentido del texto, preservar el sentido del texto y transcribir el sentido del texto. Estas tres funciones, queridos alumnos, motivaron a quienes se encargaron, a los masoretas, de no desviarse del propósito, de la intención que tenían y sobre todo de tener la conciencia de que estaban transmitiendo palabra sagrada. Palabra de Dios, diríamos, ¿no? Entonces era importante guardar ese sentido, ese celo por la importancia, trascendencia de lo que significaban estos rollos sagrados. Preservarlos, ¿no es cierto?, en la medida de lo posible para que ese mensaje no se perdiera en el transcurso del tiempo. Y la mejor manera que tenían ellos para hacerlo era hacer copias y copias y copias. Entre más copias habría, entre más transcribían este texto sagrado, más se aseguraban de que este mensaje se preservaría a través de los tiempos. Gracias a Dios por la función de los masoretas y por este celo que tuvieron y la idea brillante de transcribir el texto, que hoy nosotros podemos leer lo que sucedió en esos tiempos, en los tiempos bíblicos. Ahora, ¿qué reglas tenían que seguirse? Solo para que se den una idea de cómo era el trabajo tan minucioso que llevaban a cabo los masoretas. Vamos a ver cómo ellos mismos desarrollaron ciertas reglas para hacer este trabajo. Primero, las pieles de los animales que utilizaban para el manuscrito sí o sí deberían ser de animales puros. Evidentemente siguiendo la tradición de Levítico, donde hace la distinción entre animales puros e impuros. Así es que las pieles de estos animales tendrían que venir de animales que rumiaran y que tuvieran la pezuña hendida. Si no, no podrían transcribir. Ya desde ahí entonces vemos cómo ellos preservaban, incluso en los materiales, la santidad de lo que representaba estos textos. ¿Ah? Qué importante es
que incluso en los animales considerados como puros, ¿no? Y que ahora nosotros como Iglesia de Dios también seguimos entendiendo la distinción de los animales que podemos comer y que no. Bueno, ellos lo entendían y fueron solamente las pieles de estos animales. ¿Qué más hacían? Las pieles, hermanos, sí o sí deberían ser preparadas por un judío, y judío de raza, judío de cepa, no un judío convertido al judaísmo. Tendría que ser judío, judío, que viniera de la descendencia de alguna tribu, principalmente de Judá o de Benjamín, que fueron las dos tribus que sobrevivieron, ¿no? Pero no podría serlo un gentil. No es de que, díganle al vecino que prepare las pieles. No, no, no. Sí o sí tenía que ser por un judío. Las piezas ya, una vez preparadas, porque hay que lavarlas, se tenían que preparar de tal manera que pudiesen escribirse en ellas. Las piezas de pieles se debían unir por un hilo hecho con pelo de animal puro. ¿Mm? Ya llámese cabra, ¿no? Principalmente, y bueno, de estos tipos de animales puros, ¿no? No sé si el cordero, la oveja, el cabrito, la vaca, el buey, el búfalo, el venado, son los animales que nosotros podemos comer y se consideran como puros porque tienen la pezuña hendida y porque rumian. Bueno, el hilo tiene que haber sido hecho por pelo de animal puro para unir las pieles. Cada pergamino ya preparado para escribir debería tener la misma cantidad de columnas y del mismo tamaño. Se medían, hermanos, con escrupulosidad, ¿no? El tamaño que tenían que tener dos columnas, dos, tres columnas, depende cómo era el trabajo de transcripción. Las columnas deberían de tener un ancho de 30 letras y no menos de 48 letras o más de 60 renglones. De esa forma, ellos controlaban al momento de hacer, al momento de que pasara por el departamento de control, todo esto se tenía que verificar. Entonces, un ancho que cupieran 30 letras y no menos de 48. Perdón, lo leí mal. Es un ancho de 30 letras y no menos de 48 o más de 60 renglones. Perdóname, el 48 era en función de los renglones, no de las letras. Las letras tenían que ser sí o sí 30 letras. Sí o sí. Y mínimo 48 renglones, máximo 60 renglones. La columna debería iniciar con una letra completa y terminar con no menos de 4 palabras. La tinta debía ser negra, preparada de una forma especial. El copista estaba obligado a escribir todo, copiando sin hacer nada de memoria. Nada, decir, pues imagínense, ya tanto transcribir ya se lo sabían de memoria. No tenían que hacer nada de memoria. El espacio, fíjense, hermanos, entre consonantes debía medirse con el ancho de un hilo o de un cabello. Fíjense, todo estaba medidito, todo era prolijo, todo era casi perfecto. El espacio entre secciones debía ser igual a 9 consonantes. Entre cada libro debía dejarse 3 renglones de espacio entre libro y libro. El quinto libro de Moisés, que es la Torá, debía terminarse sí o sí con una línea completa. El nombre de Dios no debía escribirse con una pluma recién empapada. Tenía que ser con una pluma nueva, seca, nuevita, y solamente cada vez que usaban para escribir el nombre de Dios, lo usaban y después ese pincel o la pluma, sí, virome iba yo a decir, ya no lo usaba. Además, el escriba o el masoreta, al copiar el manuscrito, debía estar vestido con un atuendo de judío completo.
nada de que se levantaba con la pijama, ¿no? O el pijama y bueno, se iba a transcribir. No, no. Tenían que tener todo el ritual de la vestimenta completa de un judío piadoso. Así que, como vemos, hermanos, en estas reglas, pues podemos dar fe de que evidentemente el texto se ha ido transcribiendo de una manera tan pulcra, tan prolija, tan exacta, que por eso tiene una asombrosa exactitud. Dos ejemplos tenemos de los trabajos de los masoretas, hermanos, que se le llama, uno es el Códice de Alepo, ¿no? Que está allí en pantalla. Este es un trabajo de que los masoretas hacían, perdón. Y el otro es el Códice de Leningrado, que ya es el trabajo que los masoretas hacían. Ahora, fíjense un poquitito. Voy a ver si está aquí. Sí, miren. Si ustedes se dan cuenta, aquí arriba hay algo escrito. No sé ni qué es, ni qué dice, ni nada por el estilo. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí están las 3 columnas, ¿no es cierto? Aquí en la parte de arriba hay algo escrito en las 3 columnas. En las columnas, en medio de ambas columnas hay algo también escrito. Y también aquí, hermanos, abajo hay algo escrito. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Muy bien. Ahora, en el otro códice aparece lo mismo. Miren, aquí está algo más cerca. Vean cómo aquí hay palabras escritas en hebreo, ¿no es cierto? Como ciertas señalizaciones y demás. Bueno, a esto se le llamaban notas al pie de página que hacía el copista. El copista transcribía tal y como está, hermanos, el texto sagrado, que es aquí lo que están en las columnas. ¿Ok? Pero resulta que cuando él encontraba una palabra, ¿no es cierto?, que para él mismo pensaba que podría leerse de alguna manera o que la frase tendría que completarse con otra frase que no estaba en el texto, pero que podría completarse con otra frase para que pudiera entenderse mejor, eso lo anotaban aquí abajo, al pie de página o a los márgenes. Entonces decían, bueno, nosotros lo ponemos aquí, ajá, como para que este, eh, lo puedan, cuando alguien lo lea, pues sepa que aquí hay algo que ustedes tendrían que hacer. Lo mismo hacemos hoy cuando leemos alguna Biblia, ¿viste? Vos miras una letra y una palabra y te manda al pie de página. El pie de página te explica, mira, esta palabra dice tal, tal. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucedió? Sucedió, hermanos, que estos manuscritos ya vocalizados empezaron a circular y resulta que otros escribas o masoretas, al momento de transcribir, u otros incluso, ¿no es cierto?, que no eran masoretas, al momento de volver a copiar este manuscrito, decían, mira, aquí alguien puso en la nota al pie de página que podríamos poner esta frase en el texto, ¿no es cierto?, para que se explique mejor. Y lo incorporaban, lo escribían. Ujú. A esa acción se le llaman interpolaciones o se le llaman añadidos. Entonces, lo que en un principio estaba aquí al pie de página, en otros manuscritos ya no va a aparecer al pie de página, sino va a estar metido en el texto. No sé si me voy explicando, queridos hermanos. Y entonces, ¿qué sucede? Que hoy nosotros cuando leemos varios textos, nos damos cuenta, por ejemplo, el que vimos en el ejemplo de Juan, donde dice que existen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que los tres son uno para fundamentar el concepto de la Trinidad, nos damos cuenta que es una interpolación. Es decir, que alguien en un principio lo colocó aquí al margen, ese texto. Y conforme pasó el tiempo, alguien tuvo la brillante idea de meterlo en el texto. Y entonces a partir de allí
ya se empieza, ya se empieza a, a escribir de esa forma. Por eso ustedes escucharán una frase que dice, esta frase o este versículo o esta idea no aparece en los manuscritos más antiguos. Es por esta situación. ¿Ok? ¿Me expliqué, queridos hermanos? ¿Preguntas? Hablen ahora o callen para siempre. Y bueno, estos son los dos ejemplos que tenemos de los códices. El de Alepo y el de Leningrado, que son la base para muchas traducciones actualmente, ¿no es cierto?, para traducir el Antiguo Testamento. Estos manuscritos que datan del siglo X o XII después de Cristo, hermanos, son las bases, tanto el Códice de Alepo como el Códice de Leningrado, son las bases de las actuales ediciones modernas impresas del Antiguo Testamento hebreo. Así es que tanto la Biblia hebraica de Rudolf Kittel como la Biblia hebraica Stuttgartensia son los dos referentes, hermanos, en la cual actualmente los traductores de la Biblia usan como base para traducir el Antiguo Testamento. La de Rudolf y la Sturgardense, que están basadas en estos dos códigos que vimos, el de Alepo y el de Leningrado, son la base para que los traductores de NBI, de tal, de Reina Valera, de todos, han usado esta base, estas Biblias, para traducir de estas Biblias al español, al alemán, al francés, al inglés, etcétera, etcétera. Muy bien, pues entonces, y pasó un poco con el Nuevo Testamento lo mismo, hermanos. Aquí a diferencia es que los masoretas no meten mano al Nuevo Testamento porque recuerden que los masoretas son judíos. Ellos no vocalizan el texto del Nuevo Testamento y solamente tenemos, hermanos, las bases en las cuales los traductores actuales echan manos, ¿no? Echan manos de los papiros, de los códices que hemos visto, el Sinaítico, el Vaticano, el Besa. Los textos bases que usan los traductores actuales son el Códice de Alejandría, que es el Vaticano y el Sinaítico, el de Cesarea, que es un texto de Orígenes, el de Antioquía o el de Bizancio, que es un texto oficial del Imperio de Constantino y de las iglesias orientales ortodoxas. La gran mayoría de manuscritos griegos siguen este texto, ¿no? Nosotros no. Nosotros realmente, nuestras traducciones están basadas en estos dos códices, el Vaticano y el Sinaítico, que son los más antiguos, diríamos. Y el occidental, los códices, los textos bases que usan los traductores es el Códice Besa, que sirvió para las traducciones latinas. Bueno, es solamente como informativo y para que vean, hermanos, que en el mundo de las traducciones, evidentemente, pues solamente quien es genio en eso, quien es ¿cómo se llama? Experto en eso lo puede considerar. Muy bien, pues hasta aquí entonces esta clase, que era muy importante que ustedes sepan, pues de dónde nosotros leemos, que lo que hoy leemos en español, pues de dónde se sale pues para leerlo en nuestro idioma. Y ha sido esta la secuencia. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna pregunta, hermanos, hermanas? Llegó Tobías o Hilario. Decime cómo te llamas. Timoteo. Ah, Mateo. Timoteo. Ah, es Timo, claro. Yo pensé, dije, Hilario no creo que haya sido tan grande. Uy, la nena llegó también. Connie que cumplió 7 años.
Oh, felicidades, Connie. Dios te bendiga. Feliz cumple. Muy Sí, me bien, las pues trajeron recién. qué bueno, bueno, está bien. ¿Qué va a hacer, Marianela? Por eso, en atención a vos, vamos a dar el receso. Vamos a dar el receso ahora Bueno, y gracias. volvemos a la clase. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tomar el receso.